Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Imagínese que te encuentras encima de un edificio grandísimo, decimos de 100 plantas, de 100 pisos, y estás allí encima de ese edificio tan grande por alguna razón, y escuchas una voz, y la voz te dice, salta del edificio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harías tú? A lo mejor no tienes tiempo para preguntar por qué o qué va a pasar si te saltas. Y solamente tienes que decidir, ¿voy a obedecer esa voz o no la voy a obedecer? Muchas veces, muchas personas, aún muchos cristianos, describen a la fe como un salto en la oscuridad. Como solamente escuchar una voz y tengo que decidir, ¿voy a tener fe y voy a saltar o no? Muchos lo describen como confiar sin evidencia, y aún muchos hablan de la fe en sí misma como la base de todo, y muchos dicen, si no fuera por mi fe no podría enfrentar la vida, o dicen cosas así que su fe es muy importante para ellos, o su fe es la cosa más importante. Pero es ese tipo de fe que describe la palabra del Señor. Vemos aquí en Génesis capítulo 12, pensando en esa ilustración que dimos, ¿qué sería la respuesta? ¿Vamos a saltar de ese edificio o no? Bueno, para mí va a depender de quién está diciendo salta. Si es una voz en la oscuridad que no conozco, no sé de ustedes, pero yo no voy a saltar. Pero si es mi padre, si es mi esposa, si es alguien que he conocido por mucho tiempo y tengo confianza plena en ellos, entonces a lo mejor sí voy a saltar. Si veo que están sinceros, si están gritando, si veo que es algo muy importante y confío que en verdad ellos tienen mis mejores intereses en mente y tengo una confianza en ellos, aunque yo no puedo ver ¿qué va a pasar si salto? Aunque yo tengo dudas si voy a vivir o morir, mi fe está basada no en lo que puedo ver, sino en mi relación con esa persona. Y en la palabra de Dios, Dios nunca nos dice tener fe en cualquier cosa. Dios nunca te dice, si escuchas una voz en tu corazón diciendo, salta de ese edificio, tienes que saltar. No. Dios dice, tienes que tener fe en alguien. Y específicamente en Él. Y la razón por qué podemos tener fe en Él y la razón por qué tenemos fe en Él es porque le conocemos. Y porque Él se ha probado vez tras vez que Él sí es confiable. Entonces, en Génesis capítulo 12 encontramos la verdad que quiero compartir con ustedes esta noche, que fe viene no de nuestra visión, no de lo que podemos ver o entender, sino de la relación que tenemos con Dios. Confiamos en Dios y tenemos fe en Él, y por eso podemos saltar, aun cuando no podemos ver lo que está ahí. Es un salto de fe, y la fe no está en la visión, en lo que podemos ver, está en la persona, está en Dios y en el hecho de que Él es confiable. Génesis capítulo 12, un capítulo muy conocido, vamos a empezar a leer en versículo 1. Génesis 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vemos aquí que Dios dice a Abraham, muchas veces cuando leemos capítulos así que hemos escuchado muchas veces, perdemos un poco el entendimiento de lo que en verdad está diciendo.
Otra vez, imagínate que alguien viene a ti, tú has crecido en un lugar, o a lo mejor aquí en los Estados Unidos tienes una casa, tienes un trabajo firme, mucha de tu familia vive cerca, estás establecido, y dice, deja todo, deja tu trabajo, deja tu casa, deja tu carro, deja tu familia, deja todo y vas a ir a un lugar. Y nota aquí que no le dice, vas a ir a tal lugar y ahí tengo tal trabajo, ahí tengo comida, ahí tengo una casa para ti, ahí tengo todas esas cosas preparados y aquí están las fotos, aquí están el salario que vas a recibir, y si vas a ese lugar eso es lo que todo lo que va a estar ahí. ¿Qué dice? Solamente dice a la tierra que te mostraré. Ni lo ha mostrado todavía. No sabe qué es la tierra, no sabe si hay comida. Otra vez recuerda, en ese tiempo no había Safeway por todos lados, ¿verdad? No podía solamente ir y, bueno, yo sé que va a haber una tienda ahí donde puedo comprar comida, yo sé que tengo poco de dinero en el banco, entonces voy a ir y averiguar, y si no me gusta voy a regresar. No, ni sabía cuán lejos era. En ese entonces, si ibas a un lugar que no tenía agua, que no tenía comida, estarías muerto. No podrías solamente ir y comprar de una tienda. Tenía que haber cosas ahí para sostener la vida. Pero Abraham escucha ese mandato, vete, deja tu tierra. Muchos muestran que en ese pasaje está yendo de lo más grande a lo más pequeño, o de lo menos importante a lo más importante. Bueno, puedo dejar mi tierra, pero también tu parentela, tus parientes extendidas. Y no solamente eso, de la casa de tu padre, tus hermanos, tus tíos, la casa de tu familia cercana a una tierra que no conoces. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos varias diferentes promesas que da a Abraham. La primera promesa es que hará de él una nación grande. Ahora, ya hemos leído en el capítulo 11 que Abraham no tiene hijos. Es muy difícil tener toda una nación y una familia sin tener hijos. Es imposible. Pero Dios le da una promesa. No solamente vas a tener hijos, pero vas a tener una nación grande. Dice que Él le va a bendecir y va a engrandecer su nombre. Va a llegar a ser famoso. Va a llegar a ser reconocido y recordado. Y además de eso, Él va a ser de bendición para otros. Versículo 3. Él va a guardar a Abraham. Los que ayudan a Abraham, los que bendicen a Abraham, Dios va a bendecir. Y los que van en contra y maldicen a Abraham, Dios va a maldecir. Dios va a protegerle. Y finalmente, Él, por medio de Abraham, no solamente algunos, pero todo el mundo va a ser bendito. Dios va a traer bendición sobre todo el mundo. Pero todas esas cosas son promesas. Otra vez, Abraham ni sabe a dónde va, no sabe lo que va a encontrar, no tiene hijos, cómo va a llegar a ser una nación, cómo va a tener todas esas bendiciones. Tiene que hacer todo eso en base de la fe. Si miras conmigo a Hebreos capítulo 11, explica un poco más acerca de lo que está pasando aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo muy conocido, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y otra vez, ¿eso significa que la fe es solamente tener una convicción en base de nada? No, está haciendo un contraste, no está en base de la vista, no podemos ver esas promesas. Pero sí está en base de algo, está en base del carácter de quien hace las promesas. Aunque Abraham no pudo ver la tierra, no pudo ver su hijo futuro, no pudo ver el cumplimiento de esas promesas, sí pudo ver a Dios, sí pudo ver el carácter de quién era la persona que estaba haciendo esa promesa.
Versículo 8, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo que vemos aquí, muchos de ustedes entienden eso mucho mejor que aún yo. Fue un lugar donde no conocía a nadie. Todos los que estaban alrededor eran extranjeros. No tenían ninguna relación con ellos. Ellos no iban a ser de ayuda a él. Pero fue a ese lugar, aunque era extranjero. Y mira que nunca construyó casa. Abraham vivió toda su vida en tiendas. Y aún su hijo y su nieto. Todos vivieron en tiendas. Ninguno tuvo tierra para comprar, para vivir ahí. La única tierra que Abraham tuvo fue ¿qué? Una tumba. Esa fue la única tierra que compró. Y Dios dijo que vas a ser una grande nación, vas a tener una tierra grande, pero en su vida él nunca vio eso. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allí estaba su confianza. No en lo que pudo ver, sino en quién estaba haciendo la promesa. Versículo 13. Conforme a la fe, todos recibieron lo prometido. ¿Están leyendo la palabra? Otra vez, todos mirando. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Otra vez, Abraham fue prometido ser una grande nación. Cuando él murió, ¿era una grande nación? No, tenía un hijo. Eso no es una grande nación. Le prometió que iba a tener una tierra. ¿Qué tenía? Tenía una tumba. Nada más. Le prometió que iba a bendecir a todas las tierras todas las naciones de la tierra. ¿Fueron benditas en ese entonces? No. Él no vio a Jesús venir. Él no vio el cumplimiento de esas promesas. Él murió sin ver el cumplimiento completo. Sí vio algunas promesas empezar a ser cumplidos. Sí vio el nacimiento de Isaac. Sí vio la tierra que iba a heredar. Pero no vio el cumplimiento de todas las promesas. Pero ¿qué dice al final del versículo 13? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham tenía su vista más allá de lo que podía ver. Estaba viendo el cielo, estaba viendo a Dios, conocía a Dios personalmente. No tiene que buscar allí, pero en Hechos capítulo 7 tenemos el sermón de Esteban. Y Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Porque Abraham dejó todo lo que conocía para ir a un lugar que nunca conoció, que nunca había conocido. ¿Por qué? Porque dice allí, el Dios de la gloria apareció a nuestro Padre. No sabemos exactamente cómo lo hizo, pero
Abraham vio a Dios. Y vio a Dios en toda su gloria. Y cuando vio a Dios, dijo, Él es confiable. Yo no puedo ver la tierra, yo no puedo ver esa nación que me prometió, yo no puedo ver nada, pero yo veo a Dios y Él es confiable. Y yo voy a dejar todo para seguir a este Dios. Y eso es la razón por que Abraham dejó a todo. Fe viene de nuestra relación, no de nuestra visión. Y la primera cosa que vemos aquí es para creer las promesas de Dios, tenemos que conocer la fidelidad de Dios. La razón por que muchas veces no creemos sus promesas es porque no hemos visto a Dios como Abraham. No hemos visto a este Dios de gloria. No hemos visto su fidelidad. Muchas veces cuando Alison y yo vamos de vacaciones y estamos buscando un hotel o este verano buscamos una casa que podríamos rentar, la primera cosa que siempre hacemos antes de pagar $200 para rentar una casa por algunos días o algo así, es que, bueno, para los que han usado el internet para hacer eso, es leen las revistas, ¿verdad? En inglés decimos reviews. Lean lo que otros que han estado allí, lo que dicen. Y si no hay ninguna revista, si no hay ningún review, muchas veces decimos, bueno, mejor esperar hasta que alguien ha estado ahí. No quiero ir a un lugar al cual nadie ha estado. Pero si hay 1000 reviews, revistas, y todos dicen, es un lugar muy bonito, vale la pena, el precio es razonable para ese lugar, es muy bello, lo mantiene muy limpio, vale la pena estar ahí. Entonces muchas veces vamos. Pero recuerdo cuando estábamos buscando un lugar que en ese sitio web encontramos una casa que no tenía ni una revista. Y Alison me dijo, si estamos en esa área, vamos a ir a esa casa. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ir a esa casa cuando no tiene ninguna revista? Y ella dijo, yo le aseguro que si vamos a esa casa va a ser limpio, va a ser bonito, no van a estar tomando demasiado dinero, yo lo aseguro. Y dije, ¿cómo puedes saber eso? Y dije, bueno, vi quién tiene esa casa. Y es mi maestro de la escuela que he conocido por 25 años. Y yo conozco a esa maestra. Y mantiene todo muy, muy limpio. Es alguien muy confiable. Y yo sé que ella no va a pedir más dinero que es razonable. Yo sé que va a mantener todo limpio. Y yo sé que va a ser un lugar bello. ¿Por qué? ¿Ha estado ahí, Alison? No, nunca lo he visto. Pero conozco a la señora que tiene esa casa. Y así somos nosotros con Dios. En primer lugar, tenemos miles y miles de revistas, de reviews. Y cada uno nos dice, Dios es confiable. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y muchas veces la razón por qué no creemos es porque no estamos leyendo las revistas. No estamos recordándonos cuán fiel ha sido Dios en el pasado. No estamos viniendo a la iglesia escuchando de los otros hermanos como Dios ha sido fiel para con ellos. Y escuchando de la palabra predicada como Dios es fiel. Y más que llegamos a conocer la fidelidad personalmente por medio de hablar con Él, por medio de leer en su palabra como ha sido fiel, por medio de estar con otros hermanos y ver en sus vidas como Él es fiel. Más que hacemos eso, más vamos a creer las palabras de Dios y las promesas de Dios. Porque fe no viene de lo que podemos ver, fe viene de nuestra relación con Dios. Para creer las promesas de Dios tenemos que conocer la fidelidad de Dios. Muchas veces para nosotros es difícil confiar en las promesas de Dios. Es difícil a veces confiar que Dios dice, yo estoy en control de todo, nada está fuera de mi control. Pero muchas veces en nuestras vidas mucho parece fuera del control. Y parece que no está bajo el control de Dios. Esa enfermedad que solamente va de mal en peor cada vez más y más. Esa situación financiera, esa situación en el trabajo y parece que no está bajo el control de Dios.
Y tenemos que hacer la decisión. ¿Vamos a creer la promesa de Dios que Él está en control de todo? ¿O vamos a creer en nuestra vista lo que podemos ver, que parece que no está en control de todo? Bueno, la respuesta va a venir de cuánto conocemos la fidelidad de Dios. Si no conocemos muy bien a Dios, no vamos a confiar en su promesa. Vamos a confiar en nuestra vista. Pero si conocemos a Dios, vamos a confiar en sus promesas. Fe viene de lo que recordamos del pasado, no de lo que podemos ver en el futuro. La fe en Dios viene de lo que podemos recordar, de lo que ha hecho en la Biblia, en nuestras vidas, en el pasado, no de lo que podemos ver ahora y en el futuro. Porque no podemos ver el futuro. Pero sí podemos mirar atrás y decir, Dios siempre ha sido fiel. Entonces, aunque yo no sé lo que va a venir en el futuro y aunque parece que todo está fuera del control, yo sé que tú estás en control. Fe viene de nuestra relación, no de nuestra visión. Pero regresando a Génesis 12, Abraham cree en las promesas de Dios porque había visto la gloria de Dios. Pero sigue en versículo 4 y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esas 4 palabras son muy simples para leer, ¿verdad? Y se fue Abraham. Pero otra vez, seguramente era sumamente difícil para él. Porque él no solamente estaba tomando un viaje. Él estaba tomando una decisión que iba a cambiar todo el resto de su vida. Y no solamente su vida, él estaba llevando a su esposa, su sobrino y todo lo que él tenía. Y estaba llevando todo a una situación completamente desconocida. Especialmente otra vez en ese tiempo fácilmente podría haber pensado, si yo voy a ese lugar desconocido, no sé quién está ahí, a lo mejor hay muchas bandas que van por allí y nos van a atacar y matar a todos y tomar todo lo que tenemos. Ahora estamos viviendo en una ciudad grande de Ur y luego de Harán. Hay murallas grandes alrededor, a lo mejor tenían un ejército allí, están en una casa, tienen todo comodidad, tienen todo seguridad, están en control de todo. Y van a dejar toda esa seguridad, y no solamente él, pero con su esposa y con sus posesiones, y van a ir a un lugar completamente desconocido. No sabe lo que va a pasar. Otra vez no sabe si hay agua, comida. No sabe si hay protección. En vez de vivir en una ciudad con murallas grandes, va a vivir en una tienda. Muy difícil. Pero él obedece. ¿Y por qué obedece? Él obedece porque reconoce que Dios es justo. Dios nunca da un mandato que no es justo, que no es lo mejor para nosotros y para todos los demás. Servimos a un Dios que es justo. Dice en Salmo 119, versículo 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hace unas semanas leí un libro acerca de un hombre muy conocido llamado Dietrich Bonhoeffer. Creo que he mencionado su nombre antes a lo mejor. Pero él fue un pastor, un teólogo en Alemania en la primera parte del siglo XX, en los años 1930, 40. Y si conozcan lo que estaba pasando en Alemania en los años 1930 y 40, había una persona que a lo mejor han escuchado llamado Hitler, que estaba llegando a tomar control de Alemania. Y en ese tiempo, cuando Hitler tomó control, muchos de los pastores apoyaban a Hitler.
Y también casi todos los hombres, él tenía como 35 años de edad, todos los hombres en ese entonces estaban llamados para ir a la guerra, para pelear por Hitler. Y si no iban, había castigos muy fuertes. Entonces él tenía que decidir, ¿voy a obedecer ese mandato de Hitler de ir y pelear por los nazis o voy a sufrir las consecuencias? Y él decidió desobedecer a Hitler. ¿Por qué? Porque él reconoció que los mandatos de Hitler no eran justos. No confiaba en el carácter de Hitler. Y por eso desobedeció y aún él entró en con otras personas y él trató de matar a Hitler, sabiendo la maldad que iba a hacer, y por eso Bonhoeffer fue matado por Hitler solamente unas semanas antes de terminar la guerra. Pero ¿por qué hizo eso? Porque desobedeció a su líder. Porque reconoció que no era justo lo que estaba diciendo. Porque muchas veces nosotros desobedecemos a Dios. Porque no creemos que sus mandamientos son justos. Creemos que nosotros sabemos mejor que Dios. Y decimos, Dios, yo sé que tú me has dado ese mandamiento, pero no creo que es lo mejor para mí. No creo que es lo mejor, no creo que es algo justo que tengo que hacer eso. Yo sé que has dicho que tengo que someterme y obedecer a mi jefe o a los líderes, pero no me gusta lo que mi jefe me está diciendo. Yo sé que has dicho que no debo mentir, pero en esa situación yo sé que sería lo mejor para mí. Yo sé que has dicho que tengo que mantenerme puro, pero no creo que me va a traer mucho gozo. ¿Y qué hacemos? Como no creemos que Dios es justo, desobedecemos. Solamente obedecemos a Dios si estamos de acuerdo, si nos gusta lo que dice o si pensamos que estamos de acuerdo con lo que dice. Pero Abraham obedeció aún no sabiendo qué iba a pasar, aún pensando que a lo mejor iba a perder todo. ¿Por qué? Porque tenía confianza en la justicia de Dios. Otra vez, recuerda Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es fácil obedecer a Dios cuando estamos de acuerdo. Cuando pensamos, si obedezco aquí, todo va a salir bien. Es mucho más difícil obedecer a Dios cuando pensamos, bueno, si obedezco aquí, a lo mejor pierdo mi trabajo. Si obedezco aquí, a lo mejor las personas no me van a querer estar conmigo más. Si obedezco aquí, a lo mejor voy a ponerme en muchos problemas. Pero si confiamos que Dios es justo, entonces vamos a obedecerle en todo. Ahí viene la fe. Muchas veces no obedecemos porque no creemos que Dios es justo en sus mandamientos. Pero si conocemos a Dios y conocemos su justicia, vamos a obedecer aun cuando es difícil, aun cuando pensamos que si obedezco todo va a salir mal. Confío que Dios, todos sus mandamientos son justos. Fe viene no de nuestra visión, sino de nuestra relación. Primeramente tenemos para creer las promesas de Dios, tenemos que conocer la fidelidad de Dios. Y en segundo lugar, para obedecer los mandatos de Dios, tenemos que conocer la justicia de Dios. Para obedecer los mandatos de Dios, tenemos que conocer la justicia de Dios. Y finalmente, regresando a Génesis 12, versículo 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. ¿Qué es ese encino de que habla? No estamos 100% seguros, pero la mayoría de los que han estudiado las costumbres de ese tiempo creen que fue un lugar donde adoraban los ídolos. Por eso lo menciona ahí. Sabemos que llegando a Canaán, como dice allí al final del versículo, y el cananeo estaba entonces en la tierra, ellos no adoraban al Dios verdadero. Y parece que Abraham entrando ya ve que ellos adoraron a dioses falsos, igual como su padre, que leímos la vez pasada, ¿verdad? Y entrando allí ya todos alrededor están adorando a dioses falsos. ¿Y qué hace Abraham? Versículo 7.
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. Invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Muchos de los comentarios que leí mencionaron el hecho de que en el capítulo anterior vemos la torre de Babel, ¿verdad? Y vemos que construyeron esa torre pensando, queremos hacer ¿qué? Un nombre para nosotros. Queremos que nuestros hijos y nietos y bisnietos miren esa torre que hemos construido y recuerdan, oh, wow, eran tan inteligentes esos mis abuelos o bisabuelos. Eran tan grandes y fuertes que construyeron esa torre tan grande. ¿Y qué construye Abraham? Él nunca construye ni una casa. Siempre vive en tiendas, yendo de aquí para allá. Las tiendas no se quedan allí por mucho tiempo. No hay muchas tiendas de hace 1000 años que vamos a mirar. Algunos van a las pirámides, pero yo voy a mirar las tiendas. No, no hay tiendas. Las tiendas están ahí por un tiempo y ya se van. No son estables. Abraham no edificó nada para edificar su nombre, para establecer su nombre. La única cosa que edificó a cada lugar a donde iba era ¿qué? Altares. Altares. Para que cuando la gente llegó allí no recordaron a Abraham, sino a su Dios. ¿Y quién es el nombre que todavía conocemos el día de hoy? ¿Alguien conoce el nombre de alguien que construyó la Torre de Babel? No. Pero puedes preguntar casi a cualquier persona en el mundo y van a haber escuchado del nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque él puso su fe en Dios. Y Dios cumplió su promesa. Hizo de él un gran nombre. Y vemos la última cosa, no solamente para creer las promesas de Dios, tenemos que conocer la fidelidad de Dios. Para obedecer los mandatos de Dios, tenemos que conocer la justicia de Dios. Pero en tercer lugar, para adorar en medio de idolatría, tenemos que conocer la gloria de Dios. Para adorar en medio de idolatría, tenemos que conocer la gloria de Dios, la santidad de Dios. En 2 Samuel 6 leemos la historia de David. Y David trayendo el arca allí a la ciudad de Jerusalén, alaba a Dios con todo su corazón. Y él no está preocupado de ser rey, de ser real allí. Él solamente alaba a Dios con todo su corazón. No está llevando su ropa real, está allí danzando y cantando a Dios con todo su corazón. Y su esposa, la princesa, la hija de Saúl, lo desprecia. Y dice, tú eres el rey, debes comportarte como rey, no debes estar cantando y danzando como cualquier persona ahí en la calle. Pero ¿por qué David estaba haciendo eso? Porque él conoció a su Dios. Y no pudo sino cantar y alabar a Dios. Y no le importaba lo que otros pensaban. Lo único que importaba es que su Dios era glorioso. Y eso es lo que tiene que ser para nosotros. Muchas veces la razón por qué no cantamos en la iglesia es porque estamos avergonzados de Dios. En verdad no conocemos la gloria de Dios, no estamos maravillados de la gloria de Dios, entonces estamos más preocupados por lo que otros piensan de nosotros. Era un gozo esta mañana escuchar al pastor Pasos cantar. No sé si escucharon. Pero estaba cantando con todo su corazón. Me recordó cuando fuimos a Cuernavaca hace muchos años, cuando yo era un joven. Y fuimos allí, fuimos a una casita muy pequeñita, como 10 hombres. Pero les digo que esos 10 hombres cantaron más fuerte que 1000 personas. ¿Por qué? Porque habían conocido a Dios y la gloria de Dios. Y hermanos, así debemos cantar. Así debemos alabar a Dios. No importa si no puedes cantar bien. No importa lo que piensa en el que está a tu lado. Si en verdad has visto a Dios, quieres proclamar que Él es santo, Él es glorioso, Él merece la alabanza.
Y es interesante, como leímos en Hebreos, que dice ahí al final del pasaje que leímos, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, yendo a un lugar que nunca había estado, lleno de idolatría, allí en el mismo lugar, en ese árbol donde adoraban a los dioses falsos, él dijo, yo voy a plantar un altar aquí. Yo voy a invocar a Jehová, yo voy a adorar al Dios verdadero, no importa si nadie más lo hace, yo voy a proclamar que Él es el Dios verdadero. Para adorar en medio de la idolatría tenemos que conocer la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos con Abraham. Fe viene no de nuestra vista, no de lo que podemos ver, de nuestra visión, sino de nuestra relación con Dios. Lo más cerca que estamos con Dios, más fe vamos a tener. Más lejos que estamos de Dios, más que desconocemos a Dios, menos fe vamos a tener. A lo mejor usted está aquí esta noche y no puedes ver el futuro. Y a lo mejor estás en una situación muy difícil con su salud, con su familia, con sus finanzas, con tantas otras cosas que enfrentamos. Y no es fácil tener fe en Dios, no es fácil obedecer a Dios, no es fácil adorar a Dios, no es fácil creer las promesas de Dios. ¿Cómo podemos tener fe? No es por saber que todo va a salir como queremos. No es por saber que tenemos bastante dinero en el banco. Es por conocer al quien está en control de todo. Es por leer y leer y leer y memorizar y meditar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Es por venir y escuchar los testimonios de los otros hermanos y la predicación de la palabra. Es por conocer a Dios. Y más que conozcamos a Dios y enfrentamos situaciones cuando no podemos ver el futuro, no sabemos qué va a pasar. Podemos decir, Señor, mi fe no se basa en mi vista, se basa en quién eres. Y como te conozco, yo sé quién eres, entonces voy a seguir obedeciendo, seguir confiando, aún sin ver lo que estás haciendo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios.
que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.